el porqué de que Barco tiene una cláusula tan baja, más salidas que se confirman en River, y la frase que enojó a todo Independiente en este compacto de Botingol. Hola botineros, ¿cómo están? Según la información de Hugo Balazzone, el Chiqui Tapia habría invitado al Inter Miami de la MLS a disputar la próxima Copa Libertadores por pedido expreso de la Conmebol. Y justamente, según el diario Le, hay acuerdo entre la Conmebol y la CONCACAF para que en 2024 vuelva la Copa Interamericana. Será un cuadrangular en el que participarán el campeón de la Conca Champions 2023, el León, el campeón de la Leagues Cup 2023, Inter Miami o Nashville, el campeón de la Libertadores 2023 y el campeón de la Sudamericana 2023. Tras el 1-1 en los 90 minutos, el Manchester City de Julián Álvarez venció 5-4 en los penales al Sevilla de Montiel, Lamela, Acuña, Ocampos y Papu Gómez para consagrarse campeón de la Supercopa de Europa. Los españoles lo ganaban 1-0, pero los ingleses se encontraron con el empate a pesar de jugar muy mal y luego lo ganaron desde los 12 pasos. En la tanda, Julián Álvarez anotó el suyo para los Citizens, mientras que en el equipo español anotaron Ocampos y Montiel, aunque no alcanzó. Según Gastón Edul, hay acuerdo para que Marcos Acuña sea nuevo refuerzo del Aston Villa. Compartirá equipo con el Dibu Martínez y el lesionado Emiliano Buendía. Máximo Perrone está cerca de ser traspasado a Las Palmas. El Manchester City lo cedería por un año al equipo español, ya que no tiene lugar en el conjunto que conduce Pep Guardiola. Leandro Paredes fue presentado como nuevo refuerzo de Roma. Tras su salida del PSG, el campeón del mundo firmó hasta junio de 2025 con opción a extender el vínculo por una temporada más. Mauricio Isla habló del mundial que ganó Argentina. Me puso muy contento que Messi y Di María hayan ganado el mundial, porque para ellos fue una satisfacción tremenda. Prefiero que gane un país sudamericano antes que un europeo. Nuestro país se siente contento porque nosotros también ganamos. Finalmente, Nahuel Tenaglia seguirá en Alavés. El equipo español arregló con Talleres por los 6 meses que quedaban de contrato y el argentino firmará hasta 2027. Andrés Roa está cerca de volver a Huracán. Una vez que el Globo libere el cupo de extranjeros, el mediocampista colombiano llegaría desde Arabia Saudita. Leonardo Godoy será refuerzo del Besiktas de Turquía. La operación se haría en $2 millones. El lateral de Estudiantes se quedará hasta diciembre en La Plata. Si bien Juan Sebastián Quintero tenía todo acordado para llegar a Independiente, Ricardo Zielinski no lo aprobó y este terminó renovando su vínculo con Deportivo Pereira hasta 2026. Robert Rojas jugará en Tigre. River lo cede a préstamo por 18 meses con opción de repesca en diciembre y junio. Será con cargo y opción de compra. Según Gustavo Yarroch, en River están buscando un arquero de jerarquía que ataje penales por si se termina de dar la salida de Franco Armani en diciembre. El periodista fue cuestionado después de decir eso como menospreciando a Armani, y esto generó revuelo en los hinchas de River en las redes sociales. Boca rechazó una propuesta del Brighton por Valentín Barco. La misma era de 7,5 millones de euros más 1,5 millones en bonus por el 85% del pase. Además, dejaban que el jugador se quede hasta diciembre en el Ceneice. En estas horas, en redes sociales se recordó una entrevista de Riquelme en el cual explica por qué la cláusula es de solo 10 millones. Vuelvo a repetirte, su representante Adrián Rouco con el padre han pedido 2 o 3 cositas, así que una de las cosas es no aumentar la cláusula de salida. Agustín Sandes está cerca de pasar a Rosario Central. Boca lo cedería a préstamo por 18 meses con cargo y una opción de compra. Al igual que Michael Santos, Diego Baloyes es nuevo refuerzo del Juárez de México. Talleres de Córdoba vende el 50% del jugador colombiano. La cifra, $6,5 millones. Pese al interés de San Lorenzo, Jonathan Galván se quedará en Argentinos por decisión del club. El zaguero central firmó contrato con el bicho hasta 2025. Olympiacos de Grecia mejoró la oferta por Francisco Ortega a $4 millones, pero Vélez la sigue considerando insuficiente. El futbolista, por su parte, presiona para salir. Néstor Grindetti dejó una polémica frase en Radio Mitre que hizo estallar de bronca a todo Independiente. ¿Parece que es más importante Independiente o sacar a Kicillof de la provincia? No, desde ya que para la provincia, para el país, para la política, para la gente, es más importante que Bueno, entonces olvídese de Independiente, ya está, otra cosa. Si asumí una responsabilidad que la verdad que la asumí cuando me cayó como peludo. Bueno, pero ahora ganó la interna, Alan Varela fue presentado en Porto. El jugador ya superó la revisión médica y firmó su contrato en el conjunto portugués hasta 2028. Jorge Almirón pasó la escoba y les avisó a Rolón, Ramírez, Briasco y Orsini que ya no están en consideración. El DT les comunicó que no serán tenidos en cuenta para esta temporada. ¿Falta alguno más? ¿Qué opinás?
Para estar atento a más noticias, tenés que seguirnos y activar la campanita. Nos encontramos en la próxima entrega. Chau chau.